de la militante y dirigente política y gremial Alicia Castro, a quien saludamos. Alicia, buenos días. Rulo de la Torre, buen día. Eduardo Fabregati y el resto del equipo te saludamos y bueno, queremos escucharte, Alicia. Buen día, que bueno, ya han escuchado bastante porque has dado lectura a mi carta de renuncia como embajadora designada en Rusia, que no es sencillo porque en realidad el cargo tiene desafíos muy importantes, ¿no? Rusia, como sabemos, tiene un papel central en la construcción de un mundo multipolar, que es a lo que Argentina aspira, ¿no? No a respetar una potencia hegemónica, como es la pretensión de los Estados Unidos, sino la construcción de un mundo multipolar de naciones iguales y soberanas y de personas iguales con derecho a la felicidad. Esto es muy importante. Yo creo que hay dos temas centrales en la política exterior. Uno es ese, la multipolaridad, y otra es con qué instrumentos un país se acerca, se aproxima, construye esa multipolaridad. Y por supuesto no lo puede hacer solo. Pensar que Argentina pudiera acercarse solo o aportar sola a la construcción de multipolaridad es parte de una tontería, de un desconocimiento de la materia. Argentina tiene que acercarse y aportar como bloque regional. Yo, Daniel, y amigos, amigas y los que nos están escuchando y compartiendo este momento que creo que es importante, momento de definición. Yo he tenido la suerte, el orgullo, el honor de participar muy activamente en la construcción de ese bloque regional, ¿no? Que fue una extraordinaria forja en la que participó Argentina protagónicamente, siguiendo el legado de nuestros libertadores, San Martín y Bolívar, que hace 200 años concibieron que el bienestar de nuestros pueblos solo podía conseguirse con dos logros correlativos: la independencia del imperio, en la época era España, hoy es Estados Unidos evidentemente, y la unidad. Por eso San Martín, con su ejército de los Andes, fue a libertar a Chile y a Perú, en la conciencia, en la concepción de que solamente unidos podíamos tener independencia, soberanía. Y ese concepto, Daniel y amigos, fue olvidado, soterrado, escondido por las burocracias, por las oligarquías nacionales aliadas por las potencias de la época, ya sea Estados Unidos o el Reino Unido. Lo fueron soterrando hasta que 200 años después renacimos a ese sueño, renacimos a esa esperanza y al trabajo de esa construcción extraordinaria, que tuvo su principal arquitecto, hay que decirlo, en Hugo Chávez, que era una persona, un líder, con una extraordinaria vocación de ponerse sobre sus espaldas la tarea de Bolívar y de San Martín, y de reconstruir nuestra unidad. Fíjate que en el año 2002, en la cumbre iberoamericana en Canadá, Hugo Chávez fue el único mandatario que votó contra el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Muy nocivo para la Argentina y para nuestra región, porque el ALCA nos condenaba, como condenó a México el NAFTA, a ser proveedores de materias primas para los Estados Unidos y consumidores de productos elaborados con valor de trabajo agregado, de mano de obra agregada. No te estoy aburriendo, ¿no? No, te estamos escuchando con mucha atención. Por favor, seguí. 2002 ocurrió eso, y esto para los que piensan o se detienen frente a la correlación de fuerzas. Eso 2002, ¿qué hizo Chávez? ¿Se sentó a pensar o a lamentarse de que
la correlación de fuerzas era negativa, no, se dedicó a construir otra relación de fuerzas, con un esfuerzo extraordinario. Chávez era una persona, bueno, era militar, era profesor de historia, que manejaba, que trabajaba en una mesa de arena donde movía piezas no para beneficio de Venezuela, para beneficio básicamente de la Unión de Latinoamérica y el Caribe, que para nosotros estaba así como tan remoto. 3 años después de eso, solo 3 años, 2005, tuvimos en Mar del Plata la histórica cumbre que rechazó al ALCA. Y yo ayer, mientras escribía esta carta, dolorosa también, estaba recordando muy vívidamente ese momento, ¿no? Estaba recordando cómo había miles de militantes, no solo argentinos, nos acompañaban otros militantes de los países de la región, jóvenes, viejos militantes, mujeres, que estábamos celebrando con alegría haber recuperado nuestra capacidad de decisión, haber recuperado nuestra soberanía y haber asegurado nuestra independencia económica, rechazando al ALCA, con un gesto de mucho coraje. Yo recuerdo, invito a todos y todas que revisen aquel discurso que dio Néstor Kirchner con los brazos cruzados, diciendo que no se iba a dejar prepotear, ¿no? Estaba Bush al lado, mirándolo con mucho disgusto y con mucha sorpresa, porque están muy acostumbrados los gobiernos de los Estados Unidos de América, todos, a la sujeción de los países de Latinoamérica, a la obediencia, al servilismo en muchos casos. En cambio, ahí Kirchner dio una muestra de nuestra dignidad y rechazamos el ALCA, como dijo Hugo Chávez, con los 3 mosqueteros, porque además era un periodo de una gran alegría, una militancia de la alegría. Los 3 mosqueteros, como llamó a esa alianza, que creímos indisoluble y eterna: Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva. En esa época, y después, pudimos construir la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que tuvo un rol muy clave. Yo entiendo perfectamente que no todas las personas estén involucradas en la política exterior, porque a veces parece compleja, y nuestra tarea es darle comprensión, porque en la política exterior, como decía Perón, es la política. Ineludiblemente, nos guste o no nos guste, va a influir en nuestra vida cotidiana y va a influir en nuestra... Perón decía que determinaba la política doméstica, ¿no? Que lo que definía la política era la política exterior. Absolutamente, comparto absolutamente. Esa es la orientación, hacia dónde vamos. La estrategia la definía la política exterior. Los márgenes de autonomía en tu política exterior determinaba los márgenes de autonomía en tu política doméstica. El que crea que la Argentina puede ser independiente, aliada a los países satélites de los Estados Unidos, como conforma el Grupo de Lima, se equivoca, porque justamente el Grupo de Lima, con el que Argentina votó ayer la resolución en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Grupo de Lima fue creado con el propósito explícito, no es una idea conspirativa. No, de buscar una intervención, una salida de intervención militar en el conflicto en Venezuela, ¿no? Han promovido públicamente, explícitamente, la vía militar para la resolución del conflicto de Venezuela. Y han buscado todos los medios. Como es un pueblo heroico, el pueblo de Bolívar y de Chávez, han resistido y han pasado todas no ha habido un país de todos los nuestros, porque todos nuestros gobiernos progresistas, Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, están sufriendo golpes, estos golpes nuevos, golpes blandos, golpes de nuevo tipo, tienen muchas denominaciones, pero son golpes, ya no con tanques,
con comunicado número 1, comunicado número 2, como escuchábamos en nuestra infancia, sino con golpes de manipulación del Poder Judicial, lo que se ha llamado lawfare, la guerra por otros medios, la guerra por la manipulación del Poder Judicial, aliados con los medios de la prensa canalla, ¿no? Yo no lo llamo prensa hegemónica, porque además hegemónica es una prensa mentirosa y forma parte de los intereses comerciales, económicos y políticos de las grandes corporaciones. Entonces, así han percibido a Cristina Fernández de Kirchner, con juicios, con cargos amañados. Así han percibido a Lula da Silva, que lo secuestraron electoralmente. Hoy hubiera sido el presidente de Brasil si no lo hubieran puesto preso sin pruebas. Y lo mismo hicieron con Evo Morales. Ahí intervino también el sector armado, ¿no? Ya decididamente. Entonces, estos países, los gobernantes que resultaron de esos golpes, Temer, Bolsonaro, Añez, con esos dirigentes votamos nosotros ayer en el Grupo de Lima. Con el Grupo de Lima había 2 resoluciones posibles para votar en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una era una resolución que se llamaba Resolución 55, y esta resolución entendía que podía haber violación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, tomaba varios puntos en consideración y proponía que se reafirmara la presencia de Michelle Bachelet en Venezuela, la alta comisionada de las Naciones Unidas, y expresaba preocupación por las noticias relativas a presuntas restricciones al espacio cívico, incluidas las denuncias de supuestos casos de detenciones arbitrarias, intimidación y difamación, sino no ignoraba que hubiera denuncias y que hubiera preocupaciones, pero promovía en la resolución que promovía y alentaba una participación democrática para hacer frente a la situación de derechos humanos que pudieran estar vulnerados en el país y prestar un apoyo sustantivo en forma de asistencia técnica y de fomento de las capacidades, digamos. Alentaba una participación democrática y respetuosa sin desconocer que pudiera haber problemas, y esta resolución fue votada por varios países, entre otros México, entre otros el gobierno. O sea, había una resolución que no desconocía la controversia a propósito de la cuestión de los derechos humanos en Venezuela, pero no era la postura más pro-norteamericana, más radicalizada que la que terminó acompañando a Argentina. Efectivamente. Más tarde se puso en consideración esa votación de una resolución, otra, se llama 43. ¿Promovida por quiénes? ¿Promovida por qué países? Promovida por el Grupo de Lima y por todos los países europeos que no reconocen a Maduro como presidente, sino a Guaidó como presidente. Esto es una afrenta a la democracia, Daniel, porque nosotros todavía tenemos la ilusión de que los presidentes salgan de las urnas, de que los presidentes sean elegidos con votos. Guaidó no tuvo un solo voto para presidente de la nación y nunca se postuló a presidente de la nación. Es un candidato muleto, armado por los Estados Unidos de América para practicar un cambio de régimen en Venezuela. Pero además, en la política exterior, tiene que haber gente que conozca los antecedentes, tiene que haber gente que considere a los antecedentes. Tenemos 1 millón de cables de Wikileaks. Alicia, por eso perseguí. Tengo algunas preguntas para hacerte. Primero, acaba de publicar una periodista que sé que vos respetas mucho y que yo también respeto mucho, que está muy bien informada,
la periodista Cintia García acaba de publicar en la red social Twitter que el presidente Alberto Fernández te pidió a vos, dice, le pidió a la ex embajadora Alicia Castro que revea su decisión de renunciar al gobierno. Y tengo la obligación de preguntarte por esto. ¿Se comunicó con vos el presidente Alberto Fernández? Tuvimos un intercambio telefónico donde sí me pidió que revea la decisión. Es oportuno que lo diga porque el aparatito de fake news que está funcionando desde anoche, primero creo que Novarecio dijo anoche que el gobierno me había pedido la renuncia. Fake news número 1. El gobierno no me pidió la renuncia en absoluto, ni me lo sugirió por ningún canal. Fake news número 2, ya ni me acuerdo qué es lo que están diciendo, pero alguna que otra pavada. ¿Te puedo pedir que me cuentes lo que me puedas contar o lo que me quieras contar del diálogo que tuviste con el presidente de la Nación? No, fue muy breve, un intercambio telefónico donde yo simplemente le dije que esperaba que le hubiera llegado mi carta porque no estaba segura de cuáles son los correos electrónicos que lee habitualmente, pero me había asegurado que le llegara por otros canales y bueno, le dije que lamentaba mucho, pero no estoy de acuerdo con la política de relaciones exteriores y por lo tanto no resulta responsable de mi parte constituirme tomar mi cargo como embajadora, que ha sido, como decíamos antes, dilatado por la pandemia. Es imposible tomar vuelos, ¿no? Yo no le recomendaría a nadie que tomara un vuelo. Vuelos y aeropuertos son lugares muy alto riesgo de contagio. Y yo por mi edad pertenezco a un grupo que tiene más riesgo, todos tenemos riesgo. Pero bueno, volar a Rusia no es rápido ni sencillo y además tenía concurrencias en 5 países de la ex Unión Soviética que requiere un constante movimiento de viajes y de vuelos que no estamos en condiciones de tomar. Así que yo misma le pedí al Senado que postergara el tratamiento de mi pliego hasta que se resolviera la pandemia, que la verdad es que ninguno sabe cuándo y cómo va a ser, y el Senado me respondió con una carta y afirmativamente que lo iban a postergar hasta que se resolviera el tema de la pandemia, y durante este tiempo pude ir viendo distintos signos, varios, no es el único pero sí es para mí un límite. Varios signos, por ejemplo, perdón, te interrumpí. No, es que quería, en tu carta, en el primer párrafo, a la primera persona que mencionas es a la vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández. El gobierno es una coalición de diferentes fuerzas políticas, donde la parte más importante, o el porcentaje más importante, es la fuerza política que conduce Cristina Fernández. Y está claro que vos, de alguna manera, estabas, o por lo menos se interpretaba desde afuera, y uno puede, haciendo un recorrido de tu biografía política, podría llegar a sacar la conclusión de que tu nominación como embajadora en Rusia estaba propuesto, si se quiere, internamente, más en el sector ligado a Cristina. Primero me quedó pendiente preguntarte, ante el pedido del presidente Fernández de que reveas tu decisión de renunciar a la embajada, ¿cuál fue tu respuesta? No, yo le respondí que si lee mi carta detenidamente va a entender cuáles son los motivos, ¿no? La gente suele creer, lógicamente, nadie tiene el conocimiento de la intimidad de la tarea. La diplomacia, como todo lo que un embajador, que es el representante directo del presidente en un país, o por supuesto el canciller, diga, pronuncie, escriba, es vinculante. Por eso es tan delicado. Yo, Daniel, estudié meses cómo era
el repertorio de palabras para Malvinas, por ejemplo. Muy delicado, no se puede decir una palabra por otra porque complica el tema de las relaciones exteriores. Por lo tanto, es una tarea bastante verticalista, o sea, el embajador es representante del presidente, ¿no? El embajador es un representante del presidente y recibe instrucciones claras, precisas y escritas del canciller. Todos los días llegan a las embajadas numerosos cables, como en otra época, pero son cables que ahora llegan por internet, ya no son cables telegráficos, pero siguen siendo cables con distintos grados de lectura. Hay algunos que son solo para sus ojos, que es la comunicación entre el canciller y el embajador o embajadora, que se usan frecuentemente, y hay otros que son que los pueden mirar distintas direcciones, y hay otros que los pueden mirar todos. En general todos miran todo, pero de algún modo u otro, pero se respeta ese tipo de comunicación y es ineludible. No es que el embajador pueda improvisar su política, o sea, no lo puede improvisar. Si el gobierno actual ha decidido una política de relaciones exteriores para la región, que es la que promueve el Grupo de Lima, porque hasta ahora yo venía protestando porque la Argentina no se ha retirado del Grupo de Lima y del Prosur, dos grupos creados la explicación que da el presidente Alberto Fernández es: integramos el Grupo de Lima, no acompañamos sus resoluciones. Bueno, y eso cambió ayer hubo un giro dramático en esta política, porque ayer acompañaron la decisión. Alicia, podría haber votado, la Argentina podría haber hecho otras cosas, podría haber votado con México, eso hubiera sido lo que yo hubiera propuesto, lo que yo hubiera aconsejado, si alguien me hubiera preguntado o escuchado, lo cual no ha ocurrido en la Cancillería desde el mismo momento en que me designaron embajadora en el mes de enero. Nadie me ha consultado sobre nada, ni siquiera deportivamente, te diré. Y yo tengo una experiencia importante en la construcción del bloque regional, por ejemplo, y otras, ¿no? También en Malvinas, etcétera. Te quería preguntar algo, Alicia. También me hubieran preguntado, quiero terminar porque si no después me pierdo. Sí, disculpa. Y eso es importante. No, disculpame vos a mí, pero después no quiero perder este dato. Ayer hubieron dos resoluciones, una más amigable, respetuosa de Venezuela, respetando. Además, la Argentina no tiene por qué mezclarse en ese barro, ni tiene por qué decirle que sí o que no a Estados Unidos. La Argentina tiene una doctrina, hemos hecho doctrina en la no injerencia en terceros países, la doctrina Drago, la doctrina Calvo. Nosotros tenemos un respeto, teníamos. Luis María Drago, canciller de Julio Argentino Roca, ¿no? Sí. Estamos hablando de un gran referente del sector liberal conservador de la Argentina, sí, ¿no? En 1902, bueno, 1903. Pero eso se llaman liberales, no son liberales tampoco, ¿no? Son tardocolonialistas, neocolonialistas. Entonces, la no injerencia en asuntos de terceros estados, que además protege a la Argentina, porque ¿quién es Francia para decirle a Venezuela cuándo se tienen que hacer elecciones? O Venezuela sueña con intervenir en las elecciones en Francia, o en Nueva Zelanda, o en Estados Unidos, o en Lima. Entonces, Argentina podría haber articulado sus respuestas en base a los principios de igualdad jurídica de los estados, de no injerencia en terceros países, libre determinación de los pueblos, porque efectivamente Nicolás Maduro es un presidente constitucional electo, y simplemente basado en eso podría o haber votado la resolución más amigable, que no propone injerencia, junto con México además, porque yo había entendido
Ahí se abstuvo. Fernández había declarado. Ahí se abstuvo en esa. Sí. No, México votó favorablemente y la Argentina, No, Argentina. Sí, la Argentina se abstuvo. Sí. México votó favorablemente y nosotros tendríamos que haber hecho eje con México. Esa es lo que indica la lógica geopolítica, ¿no? Uh-huh. Los gobiernos progresistas en la región votar juntos, Claro. Eso se arregla, se negocia, y era conocido que México iba a votar así. Celebro la dignidad de López Obrador. Ahora, y segundo, sí. y su canciller Ebrard. Y segundo, podría haberse abstenido en las dos resoluciones, suponte, Claro. si no quería involucrarse o si quería mantenerse al margen. Pero nunca debió de haber, desde mi punto de vista, que es un punto de vista, y no se trata de que te guste o no te guste Maduro. Yo soy consciente de que estamos en un frente amplio de todos y todas, donde hay personas, dirigentes connotados, que han hecho declaraciones contrarias a Venezuela desde hace muchos años y que no han comprendido además el proceso de la revolución bolivariana y que hablan por los medios, critican a Clarín y repiten las tapas de Clarín porque no han pisado Venezuela en su vida. Yo viví en Venezuela casi 6 años. No lo han pisado, no saben de qué están hablando, repiten absolutamente cualquier cosa, como si no estuvieran enterados de cómo se fabrican las noticias falsas, como si no estuvieran enterados cómo los Estados Unidos de América fabricó con mentiras y justificó con mentiras las invasiones a Irak y a Libia, que destrozaron esos países y que convirtieron hoy al Mediterráneo en el mayor cementerio del mundo. Por Ahora, eso es imperdonable desde sí. mi punto de vista, y por eso es mi límite esta resolución, ¿no? Haber votado con el Reino Unido y no con Venezuela, que fue siempre un bastión de la defensa de nuestros derechos soberanos sobre Malvinas. Ahora, el argumento que te dan funcionarios del gobierno con respecto a la votación de ayer, en un aspecto, dicen, votamos esta propuesta porque esto responde a nuestra línea permanente de respeto a los derechos humanos y en esa línea no podíamos salirnos o abstenernos en un tema así como el que estaba planteado y alineándose detrás del informe de Bachelet. Y te aclaran que cuando el gobierno plantea en sus comunicados a través de Cancillería que siguen rechazando cualquier tipo de injerencia militar o salida militar o injerencia externa en Estados Unidos, es como que mantienen una línea de conducta que los separa del resto del Grupo de Lima y el origen del Grupo de Lima. ¿Te parece consistente este planteo? Me parece ingenuo, porque, reitero, en relaciones exteriores y en diplomacia lo que vale es lo que se escribe, no las palabras con los que se adornan o las palabras con que se justifica. Pero además son dos pasos diferentes. El Grupo de Lima tampoco escribe queremos un golpe militar, pero el Grupo de Lima fogonea una resolución como la que votaron ayer junto con los países que reconocen a Guaidó, que pone en peligro a las democracias de América Latina, ¿no? Porque lo que nosotros estemos aplicando a otros países, un día no lo podrían aplicar a nosotros. Hay que tener en cuenta eso, sobre todo. No hubiera sido el voto junto con México, no hubiera sido solo un voto más acorde con los principios democráticos y con los principios de no intervención. Hubiera sido también un voto en defensa propia. En cambio hemos votado ¿con quiénes? Con el Reino Unido, por ejemplo. Demócratas, Piñera, con los carabineros sacando de los ojos a los manifestantes, o hace 2 días o 3 tiraron un niño de 16 años al río y lo mataron. Demócrata Colombia, el gobierno de Colombia, han asesinado recientemente 250 líderes sociales que fueron firmantes de los acuerdos de paz. Y acá yo recuerdo muy vívidamente los viajes de Néstor Kirchner a Venezuela, porque era Argentina con un papel protagónico, Venezuela y Cuba, quienes trabajaron con Colombia los importantísimos acuerdos de paz. 250 líderes sociales
fueron asesinados recientemente. Duque, un demócrata. Votamos con Añez, con la golpista Añez, lo cual es además una incoherencia, ¿no? Porque tenemos como asilado político a Evo Morales, que sufrió un golpe promovido por Añez, y votamos con ella esta resolución. Y son 2 puntos consecutivos, te digo, por eso yo insisto en que son de lectura obligatoria los antecedentes de los golpes, la matriz libia, que es la matriz que se le quiere aplicar a Venezuela. Primero tiene que ver con un linchamiento mediático, luego tiene que ver con generar violencia a nivel local, caos a nivel local, que justifique una revuelta o que justifique una guerra civil. Desabastecimiento, bloqueo. Venezuela, no nos olvidemos que está sufriendo un bloqueo criminal que impide que a la población le lleguen medicamentos, le lleguen alimentos. Venezuela es un país que produce muy poco, lamentablemente. Depende mucho de las importaciones para comer, para vivir, para tener medicinas, para tener insumos para los servicios básicos. Y esta es la primera fase. Después, justificado en estas objeciones, en estas denuncias, es que los Estados Unidos y sus aliados justifican una intervención armada. Eso es lo que hicieron en Libia, lo que hicieron en Irak, y ahora pretenden hacer en América Latina. Lo dicen, ya no es que tengamos que esperar 20 años a que se desclasifiquen los cables, como esperábamos 20 años para confirmar que Henry Kissinger había tenido que ver con el asesinato de Allende. No tenemos que esperar 20 años como tuvimos que esperar para confirmar que la Escuela de las Américas había entrenado a los militares de la dictadura cívico-militar argentina en tortura. No tenemos que esperar. Lo escriben y lo dicen antes. El presidente de los Estados Unidos dice: debemos intervenir en Venezuela. El secretario Pompeo dice: necesitamos el petróleo de Venezuela, que nos queda más cerca que el de Oriente Medio. El que no entienda eso no está mirando ni la historia, ni el presente, ni el futuro. Por eso considero muy, muy grave haber apoyado esta resolución de ayer, porque además, fíjate que un tema significativo es que hace una mención a la posible intervención de la Corte Penal Internacional, un tema significativo y preocupante. Y otro, de esta resolución a la que adhirió la Argentina, además de condenar enérgicamente a Venezuela en perfecta consonancia con las expresiones de la oposición y promover la injerencia en asuntos internos, porque habla de elecciones, etcétera, de la Asamblea Nacional, como si Venezuela tuviera una opinión sobre el Parlamento argentino, por ejemplo, o francés, y decide prorrogar por 2 años el mandato de una misión internacional independiente que fue constituida por 3 personas, un inglés, un portugués y el otro no me acuerdo, sin ninguna representación internacional ni basada en ningún corpus del derecho internacional. Fueron designadas por el Grupo de Lima. Son 3 personas que se sentaron en Panamá a recibir por internet denuncias de la oposición, ¿no? Y esta resolución le ha prorrogado esta, comillas, misión internacional independiente, cierro comillas, ha prorrogado la acción de este grupo informal en la cuestión venezolana, tomando como vinculantes sus informes y sus resoluciones. ¿A qué contribuye esto? Y seguir erosionando al gobierno constitucional de Venezuela, a seguir justificando el bloqueo. Votamos con el Reino Unido, que le secuestró el oro a Venezuela en Inglaterra. ¿Qué estamos haciendo? Alicia, quedó pendiente la pregunta, en realidad no la terminé de formular. Está claro que esto es una coalición, que vos estás más vinculada, sos una figura más vinculada al espacio que lidera Cristina. Bueno, tengo que preguntarte, ¿hablaste con ella? Sí, hablé con ella. El título, parece el título de aquella película de Almodóvar, ¿no? Hablé con ella. Bien. Sí, le adelanté mi decisión con todo el cariño y el respeto que le tengo.
me considero muy honrada por su amistad y por su confianza, porque la embajada en Rusia es estratégica. Yo tenía entre mis planes un viejo proyecto de Cristina, que es que la Argentina se integre a los BRICS, al grupo integrado por... Ese es un proyecto, me gustaría pararme en ese punto, porque ya sabemos, por haciendo un recorrido de la presidencia de Cristina, que para Cristina las relaciones con China y las relaciones con Rusia tienen un valor especial. Si uno hace un recorrido de su presidencia, especialmente su segunda presidencia, y en particular la relación con la Federación Rusa, y en particular además un buen vínculo político, un buen vínculo personal con el presidente ruso Vladimir Putin. Esto quiere decir, para Cristina, Rusia y China son importantes y muy importantes. De hecho, el número 2 de la embajada china es un colaborador directo de Cristina, Sabino Bacanarbaja, el número 2 de la embajada argentina en China, y en Rusia había puesto a, si se me permite, a alguien con toda tu historia política, toda tu historia gremial y toda tu historia diplomática. A vos te habían dado dos destinos diplomáticos muy políticos. Primero Venezuela y después ni más ni menos que el Reino Unido, que es donde, para decir una manera, nosotros jugamos nuestro gran superclásico en términos diplomáticos, entre otras cosas por la cuestión Malvinas, o fundamentalmente por la cuestión Malvinas. O sea, te había elegido vos para ir a Rusia. ¿Qué puedes contar del diálogo que tuviste con Cristina? Me imagino que debe haber mucho que formará parte de la intimidad, o qué análisis haces vos. Bueno, cuando Cristina me llamó en el mes de enero, me sorprendió con su llamado, es el estilo Cristina, ¿no? Que creo que se han enterado hasta el vicepresidente de la Nación el día antes o algo por el estilo. El vicepresidente de la Nación se enteró 15 minutos antes. Si te estás refiriendo a Amado Boudou, se enteró 15 minutos antes. No fue el día anterior, ¿no? No, en el caso tuyo, ¿cómo fue? Bueno, en caso mío fue parecido, porque yo estaba volviendo unos días en Misiones. Yo tengo una casita en Misiones porque mi mamá vivía en Posadas, y conservo ese pedacito y el amor por la Tierra Roja, y la tierra sin males, como llaman los guaraníes. Qué bonito, ¿no? Y uno cada vez que va y se sumerge en esa selva, en ese trinar, en ese yerbatal, quiere estar pisando la tierra sin mal, que es lema de nuestro sueño de nuestros guaraníes. Entonces yo estaba volviendo de ahí unos días tranquilos y recibí un llamado de Cristina para que fuera rápidamente a su casa. Y bueno, me dijo, tengo una sorpresa, yo estaba contándole alguna noticia tonta, no sé de qué, del barrio, creo, y que habían puesto una nueva florería con él. Eso era exactamente, que habían puesto una nueva florería en el barrio, y ella me dijo, yo tengo otra noticia para vos, vas a ser nuestra embajadora en Rusia. Bueno, por supuesto me dijo que esto constituía para ella algo muy importante como gesto de amistad, que era el mayor gesto de amistad que le podía dar a la Federación Rusa del presidente Putin, mi nombramiento. Y además ella confía, porque confía una vez, dos, puede confiar tres, y que yo voy a hacer una buena gestión. Yo soy famosa por lo que trabajo, por la cantidad de horas que le dedico al trabajo, por la cantidad de energía, por la obsesión que le pongo al trabajo, la comunicación. Me consta de personas que trabajaron con vos. Sí, algunos ya tienen tan buen recuerdo de la... No, en el caso Valeria Gatman, que es una amiga mía, muy amiga mía, casi una hermana para mí, trabajó con vos y te recuerda con mucho cariño, pero con una jefa que hay que seguirla. Sí, también a la diplomacia la conmovía un poco, porque bueno, hay algunos que conciben su trabajo con horarios o con límites. Yo en general trabajo
hasta que el cuerpo aguante o hasta que se logre el objetivo. La verdad es que en Venezuela lo digo no por hacer apología de un trabajo, sino porque es un trabajo para la Argentina y que le quedó a la Argentina. Durante mi misión no solo trabajamos para la construcción de la UNASUR, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para la Unión Regional y viendo cómo vigorizamos cada aspecto de la integración regional. Lamentablemente mucho quedó pendiente, pero imagínate esa construcción, la CELAC, 33 países con 600 millones de habitantes, que tenemos todos los recursos naturales y humanos para ser autosuficientes, soberanos, a condición de estar unidos. Por eso insisto tanto en la unidad y por eso insisto tanto en el despropósito que significa romper o poner en riesgo o en cuestión esa unidad. Y luego, bueno, además de eso, fue la primera vez que el Estado Nacional le vendió alimentos a Venezuela. Argentina se constituyó en el primer destino de exportación de pollos, hicimos la mayor exportación de arroz jamás hecha, promovimos marca país, vino, cooperación científica, tecnológica, artística, cultural, etcétera. Salvamos Sancor con un crédito blandísimo del gobierno Chávez. Pudimos salvar Sancor, la mayor industria láctea de Argentina y de América Latina, etcétera, etcétera. Hicimos mucho. Y luego en el Reino Unido también logramos muchos avances en el concepto, en el avance del consenso por el diálogo en las 4 naciones del Reino Unido, no con el gobierno, pero sí con una nueva plataforma de acción en los sindicatos, en las organizaciones políticas, sociales, etcétera. Hubo avances que todos pueden y todas pueden reconocer y evaluar. Y entonces, bueno, yo considero que soy apta para ese cargo, que es un cargo muy importante, y el presidente Fernández estuvo inmediatamente de acuerdo. Yo me reuní con él, hablamos de los BRICS, etcétera. Con el presidente Alberto Fernández, o sea, Sí, yo me reuní con él en Olivos. Te reuniste con él. Sí. Fue claramente, entonces, como nosotros veíamos desde afuera, fue una iniciativa que te presenta Cristina Fernández, ser embajadora en Rusia. Luego vos te reunís, obviamente, como vas a ser embajadora, o ibas a ser embajadora, ibas a ser la representante personal A del Estado argentino, B del presidente de la Nación. Te reunís con el presidente y tenías una comunidad de intereses con Alberto, digamos. La charla fue buena, digamos. Sí, pero antes, Cristina antes de llamarme a mí para contarme su lo habrá consultado con Alberto, obviamente. Lo consulté con Alberto Fernández. Digo, esto es importante. La decisión entonces de que vos vayas a Rusia era una decisión conjunta de los dos líderes de la coalición, del gobierno. Del gobierno, efectivamente, y sobre eso no puede quedar la menor duda. Bien, el diálogo con Alberto, te puedo preguntar si fue un tono protocolar, diplomático, amable, cálido. Amable. ¿Y el diálogo con Cristina, te puedo preguntar cómo fue? Como son normalmente nuestras conversaciones, con confianza, con cariño, con respeto. Muy bien. Te tengo que volver a preguntar si existe la posibilidad de que vos reveas esa decisión, digamos. No creo. No creo. Bien. La última pregunta, hay mucha gente, muchos amigos en común, que dicho sea paso están escribiendo en este momento, que les mandó un mensaje grande, una larga entrevista que hacía mucho tiempo queríamos hablar con vos, Alicia. Puntualmente, ahí te deben estar llamando, me parece, ¿no? Está sonando el teléfono. No, sonaron muchas personas, sobre todo estas que nunca se comunican con uno y además muchos generadores de noticias falsas como TN, etcétera, a quienes no he atendido, porque realmente priorizo una comunicación como la que estoy teniendo con ustedes, con vos, Daniel Tonietti, que priorizo una conversación donde se pueda hablar, y priorizo
a los periodistas que tienen un vínculo con su compromiso de informar la verdad, ¿no? Con el respeto por el derecho a la información, que es un derecho humano, no solo el derecho a la libertad de prensa que ejercen ustedes, sino la libertad de información que tienen los oyentes, las oyentes, los ciudadanos, las ciudadanas. Así que le di, en realidad es la única radio con la que estoy hablando esta mañana, y más temprano Víctor Hugo Morales y Cintia García difundieron el texto de mi renuncia. Quiero el final que estoy tratando de buscar para este diálogo que tuvimos, Alicia, está subyacente en toda la conversación que tuvimos, que duró casi una hora que estamos conversando con vos, está subyacente un momento muy virtuoso de la historia contemporánea de la región, con Lula, con Néstor y con Hugo Chávez Frías. Me gustaría, para terminar, y que lo último que escuchemos de nuestro diálogo sea eso, un recuerdo, una semblanza, una mirada de una figura que vos tuviste la oportunidad de conocerlo mucho y de cerca, de Hugo Chávez. Sí, antes, si me permitís, voy a responder algo que vos dejaste flotando, que es la construcción del Frente de Todas y Todas. Y a mí a veces me llama la atención y otras veces me indigna toda esta discusión fabricada por los medios. Es decir, que los medios fabriquen mentiras o tendencias no es una novedad. Se ha agravado, lo vamos a decir, ¿no? No es una novedad. Ya Clarín, durante la dictadura, decía que éramos derechos humanos, y de la guerra de Malvinas, la tapa decía que estábamos ganando la guerra. O sea, la mentira no es una novedad. Lo dijo Goebbels, lo dijo Orwell, lo dijeron tantos otros. La verdad es un acto revolucionario, decía Orwell. Julian Assange dice: la guerra necesita mentiras, la paz necesita la verdad, ¿no? Estamos hablando de eso. O sea, los medios dicen cualquier cosa, pero a mí lo que me molesta es que los dirigentes políticos contesten a esas cosas, sigan no solo la agenda, casi los principios que intentan sentar, ¿no? Por ejemplo, preguntan ilimitada cantidad de veces y critican: Cristina está influyendo en el gobierno, Cristina, este es el gobierno, Fernández no hace el lo que dice Cristina, pero por favor, Cristina Fernández de Kirchner el 18 de mayo nos despertó a todos con su decisión de acompañar como vicepresidenta al presidente que ella había elegido para poner a disposición de la elección a todos los argentinos, que es Alberto Fernández. Cristina aportó una enorme cantidad de votos, una enorme cantidad de energía, y además aportó los principios éticos y la historia de su gobierno y del gobierno de Néstor Kirchner. Sino, ¿qué es lo que aportó Cristina? ¿Una figura? No, aportó eso. O lo estaba aportando Massa, que estaba tratando de perseguir judicialmente a Cristina Fernández y que reconoce a Guaidó. Por favor, pongamos las cosas en su lugar. ¿De qué puede hablar Massa dentro del Frente de Todos? Me pregunto, que por supuesto puede hablar, y no podría hablar la vicepresidenta que armó el gobierno y que aportó la gran mayoría de los votos y la gran mayoría de la energía. ¿Qué votó la gente? Votó a Cristina y a Alberto y a Cristina. Entonces, ¿qué es esto de estar justificándose de si Cristina interviene o no interviene, cuando no podemos desconocer que hay medio país pidiendo que Cristina intervenga más? Esto no quiero dejar de decirlo, Daniel. No quiero dejar de decirlo. Bien. ¿Y luego qué me preguntabas? No, que para cerrar, nos quedamos todos acá. Rulo se quería meter adentro de la mochila. ¿Por qué? Porque, Rulito, contale, vamos. No, me sorprendió lo directo del mensaje que acabas de dar. La referencia a Massa, ¿no?
La pregunta de Chávez quedó como una cosa chiquitita, lo que te decía Daniel, con respecto a esta definición. ¿Por qué te sorprendió? Porque, viste, uno no está acostumbrado a que se digan así las cosas explícitamente, que quizá pensamos muchos, pero que se digan en este momento y así abiertamente como lo hace vos, con mucho, primero con mucho coraje, valentía, eso sin ninguna duda. Después, bueno, aparte que lo compartimos además. Pero yo soy la persona que sacó la bandera de los Estados Unidos en la Cámara de Diputados denunciando el antiimperialismo. Yo soy la misma y ojalá estos pequeños gestos sirvan para hacer entender a los militantes y a las militantes que la coherencia es una herramienta política muy poderosa. Hay uno de los apotegmas del general con el que nunca estuve de acuerdo, que es que hasta con bosta se construye un rancho. En general, por lo que hemos visto, con bosta se construye un rancho de mierda. Sí. Yo creo en la coherencia como una herramienta y como un test de la política. ¿Qué ha hecho usted ante determinadas situaciones? ¿Qué ha hecho usted frente a la reforma previsional? ¿Qué ha hecho usted frente a la reforma laboral? ¿Qué ha hecho usted frente a la construcción del bloque latinoamericano y caribeño? Pero cosas concretas, no pavadas, no detalles, ninguna cosa de la vida privada, ninguna. El problema es que pareciera que la incoherencia no tiene costos, y sí los tiene, ¿no? Aunque no aparezcan no tan visibles. Claro, porque suele privar cierto pragmatismo, pero yo creo que yo creo que a veces cuando dicen, bueno, no podemos criticar determinadas cosas, primero, la autocrítica y la crítica constructiva es una disciplina de la política. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Sí. Rulo, yo me fui de la alianza después de la reforma laboral, porque era consciente no solo de que estábamos violando nuestro contrato electoral. Fui la vocera contra la reforma laboral, siendo diputada, la cuarta diputada de la alianza, había casi encabezado la lista junto con Estorani, Casella, Fernández Mejide. Me cuesta recordar los nombres ahora, y ni hablar de sus derivaciones posteriores, políticas horrendas, de algunos, ¿no? De algunas. Pero tenía una gran responsabilidad. Había movilizado muchos sindicatos para que votaran, sobre todo al repaso en la alianza, y confiábamos en eso. Entonces, uno se debe a su contrato electoral, no se debe a otra cosa que a su contrato electoral. El representante del pueblo se debe al pueblo, Lo que tiene que prevalecer es mi consejo. Lo que tiene que prevalecer es el contrato electoral, no el contrato, el negociado interpartidario. ¿Y cómo no vamos a ser claros? ¿Por qué no vamos a ser claros? Porque cuando dicen que no tenemos que hablar, expresarnos o criticar, se refieren al kirchnerismo, porque en realidad todos los otros dirigentes están hablando, hablan con sus acciones, hablan con sus decisiones, hablan cuando postergan infinitamente. Como dijo alguna vez alguien con ironía, el frente de todos es tan amplio que incluso hay kirchneristas. No, bueno, claro, entonces yo creo que no nos podemos relegar a ese lugar, porque vamos a cometer muchos errores. Mira, Daniel, cuando fui vocera en contra de la reforma laboral en la Alianza, habíamos estado 2 años, yo había sido 2 años diputada del 97 al 99, la oposición siempre es cómoda. No para muchos, no para mí, pero para otros será cómoda. No para mí, porque, bueno, trato de hacer argumentos consistentes cuando me pongo algo, como en el día de hoy, que presenté mi renuncia como embajadora designada en Rusia. Pero yo tuve una reunión de 5 horas del bloque de la Alianza, donde todos me recriminaban que había hecho pública mi disidencia. Y yo les dije, y te juro que hubiera querido equivocarme, les dije, este es el fin del repaso
y este es el fin de la alianza, porque es la ruptura del contrato electoral y de todas las promesas que hicimos en la calle, a lo largo y ancho del país entero. No habíamos ni siquiera prometido recuperar los derechos laborales que Menem había conculcado. Habíamos prometido no empeorar la situación. La excusa siempre era la misma, el Fondo Monetario Internacional siempre es la misma. Y mira dónde se fue la alianza. Al poquísimo tiempo renunció Álvarez, se intentó salvar solo, dejó al repaso en el gobierno tambaleando, y finalmente es un gobierno que se llevaron en helicóptero. Así que mejor hacer una autocrítica a tiempo, más temprano que tarde, y no caer, como a veces parece que estuviéramos cayendo, en lo que Tariq Ali, el politólogo pakistaní, denomina el extremo centro, los extremistas de centro. Nosotros no somos los extremistas de centro, no lo somos, y espero que no lo seamos. Alicia, te mandamos un abrazo muy grande. Me habías preguntado por Hugo Chávez, te quedaste sin tiempo. Te llamo otro día y hablamos solamente de Chávez si estás después, si tenés ganas. ¿Puede ser? Por supuesto, cuando quieras. Vale la pena siempre su recuerdo, porque es heroico y porque caminamos junto con él lo que Cristina llamó nuestra segunda independencia. Y allí vamos, y con un lema de Chávez: viviremos, venceremos. Beso grande, Alicia. Beso a vos, que a ustedes. Chao, un beso. Bueno, valió la pena, creo. Cada Sí, ¿qué te segundo de este lindo diálogo que yo me tuvimos sentí con el Alicia perrito Castro. de taxi, viste, que es así con la cabeza todo el tiempo, que mueve y está haciendo así con la cabeza con varias de las cosas que dijo Alicia Claro. Castro esta mañana. Renuncia a ser embajadora. Ustedes tienen que saber, más allá de que es una carga pública, es un laburo, trabajo muy bien pago. Tenés garantizado 4 años. Sí, bueno, y pongámonos en el interés de ella una proyección política Claro, interesantísima. lo hace, claro. Renuncia a un montón de cosas. Es un trampolín. Renuncia a un montón de cosas. Sí. Renuncia a un el lugar montón de donde la cosas. ponía Cristina con el planteo ese que del rol que esperaba que jugara ahí. Siempre es más fácil quedarse y hacer la plancha. Bien.